buena noche de 5 de septiembre de 2018. Sandy, muy buena noche para ti también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos y ser nuestro invitado especial aquí en A la Medida. Hoy tenemos temas bastante relevantes. La segunda parte del caso de la mafia rusa la vamos a presentar, así que por favor esté pendiente. Pero mientras conocemos los titulares, ¿te parece? Excelente, Sandy. Veamos. Expectativas por el salario mínimo. Empiezan las negociaciones entre representantes de los empresarios y trabajadores. ¿Llegarán a algún acuerdo? El G13 sin Estados Unidos. La nación de Trump, miembro del grupo de donantes a Guatemala, no firmó el comunicado que varias naciones emitieron sobre el comisionado Velázquez. ¿Se puede erradicar la mafia de los pasaportes? Analizaremos qué medidas se deberían tomar para luchar contra la estructura criminal. Alerta por los pinchallantas. Expertos recomiendan extremar las precauciones en agencias bancarias. Tenemos algunos consejos para usted. Crisis por el precio del café. La Comisión de Economía del Congreso de la República busca ampliar por 25 años más el fideicomiso para el sector cafetalero. Avión en cuarentena. Autoridades en alerta tras informes de más de 100 pasajeros enfermos dentro de un vuelo proveniente de Dubái. Como se lo anunciábamos al inicio, tenemos entonces la segunda parte de este reportaje especial de TN Todo Noticias sobre la mafia rusa. Desde Rusia a Guatemala y Centroamérica, la ruta que marcaba esta mafia. Conozca cómo operaba, qué ofrecían, todo bajo la sombra de una legalidad. Así lo relata un testigo que trabajó con este grupo. Esta es nuestra segunda entrega del reportaje investigativo titulado como La mafia rusa en Guatemala. Prepárese. Ayudé también a recibir gente a veces porque querían respuestas legales, cómo funcionaba Guatemala, cómo comprar una casa, cómo comprar un terreno, o cómo constituir una sociedad. O sea, yo lo vi, pues, como le digo, no me pude zafar o no me pude alejar de ahí, porque también ya estaría muerto, ¿no? No eran asesinos, son mafias, son mafias. Edgar René Búcaro Nowell es abogado y notario y conoce de cerca cómo la mafia rusa actúa en el país para que a cambio de miles de dólares consiga partidas de nacimiento, DPIs y pasaportes. Él mismo pone un ejemplo de cómo esta organización internacional actúa libremente y en Guatemala. Voy a poner un ejemplo muy claro. Usted se mete a Google, se mete a una página como esta, por ejemplo, secondpassports.com. Usted quiere un pasaporte de Guatemala, ahí está el precio, son $60,000. Quiere un pasaporte nicaragüense, son $100,000. Quiere un pasaporte de Turquía, son 65,000 euros. Y así, una gama de países. El mismo pasaporte ruso, $100,000. El pasaporte alemán, 350,000 euros. El pasaporte de los Estados Unidos, $500,000. Entonces, ¿por qué sigue funcionando esto? El objetivo es atacar la impunidad, atacar la corrupción. ¿Qué significa esto? Que en migración hay una mafia todavía. Que en RENAP hay otra mafia. ¿Por qué no atacan eso? Ahí está vigente. Está latente. O sea, esa mafia no se desarmó ahí. Con el caso Bitco, no. Es más, creo que evolucionó, ¿no? Porque esto es manejado por un ruso en Guatemala. Esto es manejado por un ruso en Guatemala.
Edgar Búcaro Nowell trabajó con un estafador que hoy está libre en Israel, Kenneth Biderman, quien traía a varios extranjeros a Guatemala a conseguir sus documentos. La mayoría eran rusos, quienes se volvían guatemaltecos sin siquiera hablar español. Yo me acuerdo, Biderman traía por lo menos al mes, durante 3 años, haber traído unas 5 personas por mes interesadas en pasaportes de Guatemala. Es que él trataba de sacarle dinero a quien fuera. Por ejemplo, los que tenían 30,000, bueno, bienvenidos. ¿Le puedo sacar 50,000? ¿Le puedo sacar 100,000? 100,000. Al máximo, según tengo entendido, era 100,000. Pero, ¿qué significa esto? Porque yo estaba a veces él vivía en la Antigua. Yo tenía que... A veces él me llamaba, mira, va a haber una llamada muy importante, por ejemplo, a las 3 de la tarde, te necesito en la Antigua. Ok, a la Antigua. Hoy una llamada con un ruso. Un ruso llamó en su medio inglés. Él le da el precio, ¿verdad? Le cobra $100,000. Le pregunta al ruso como 3 o 4 veces, ¿todo es legal? ¿Todo es legal? Él decía, sí, todo es legal, todo es legal. Pero también esta mafia vendía pasaportes falsos. Ese pobre hombre se le dio un pasaporte falso, licencia de moto y de carro y de vehículo falsa, ¿verdad? Ese pobre hombre estuvo 2 años en la Antigua, pidiendo una pensión. No podía salir ni entrar de Guatemala y... Como este señor me introducía a mí como el abogado, ¿verdad? El abogado de... Cuando pasaban esas estafas y la gente se daba cuenta, él ya no les contestaba el teléfono, pero la gente me llamaba a mí. Entonces decía, mire, ¿qué hacemos? Mire, yo lamento mucho, ¿verdad? Que lo hayan estafado, pero esa no es mi área. Mi área es solo asesorar en lo mercantil, constituir sociedades, tal vez abrir cuentas bancarias para las personas que vienen a Guatemala. Pero en este caso... imagínese usted, este hombre pagó $30,000, estuvo 2 años en la Antigua Guatemala y prácticamente lo estafó, ¿verdad? Le dio algo falso. El procedimiento era mediante adopciones o inventándose familiares guatemaltecos en el extranjero. Los DPIs, bueno, de primero crean una partida de nacimiento. Ya le dije, ya sea que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala y o tenía un papá guatemalteco que residía en el extranjero. Entonces todo eso lo trabajaban en RENAP, conseguían la partida de nacimiento y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte y después le sacaba licencia. O sea, eran 3, al final eran 3 documentos, pero el DPI, la licencia y el pasaporte. El testigo relata cómo estuvo en Rusia para constituirle a unos guatemaltecos una sociedad anónima. Bueno, entonces se le hace una sociedad a los rusos que se llama Mobile App Developers, ¿no? Mobile App Developers, Víctor Lapín y un general que solo sé que se llama Boris. Entonces se les hace notarialmente su sociedad, ¿verdad? Se funda aquí con socios guatemaltecos y todo, pero ellos piden que yo vaya más o menos a finales de junio, principios de agosto del 2013, yo voy a Moscú y les llevé los papeles originales de la sociedad. Llego, los conozco, ¿verdad? Y lo que me piden, ¿verdad? Que ellos querían que desde Guatemala se hicieran pasaportes guatemaltecos, DPIs guatemaltecos, licencias guatemaltecas, pero sin que los rusos entraran a Guatemala, sino que de alguna forma ellos pudieran mandar sus huellas digitales, pudieran mandar sus fotos, pudieran mandar su firma para ponerlo aquí en el sistema y que originales se les mandara para allá, lo cual era imposible, ¿verdad? El sistema de pasaportes y todo, pues aquí hay medidas de seguridad que hay que poner las huellas, ¿verdad? Entonces eso les expliqué que eso me lo piden en Moscú, ajá, y no es posible. Entonces quedaron en que iban a venir después a Guatemala, efectivamente, ¿no? En enero viene el ruso Víctor Lapín, ¿no? Que él es nacido en Canadá, pero tiene pasaporte ruso porque su papá es ruso, según él me contó, no sé si es cierto. Su papá era de la KGB. O sea, el papá trabajaba para la KGB, trabajó porque ya murió
para la KGB. Vamos a Nicaragua. Fuimos a hablar a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua con un magistrado, solo recuerdo el apellido Solís, doctor Solís, para ver si era posible que el gobierno de Nicaragua, trayendo inversiones fuertes en $13,000 a $500,000, el gobierno otorgara pasaportes como un programa legal. En lo cual el doctor Solís me manifestó que no, que en el pasado habían tenido algo parecido y tuvieron problemas con muchos chinos. La estructura mafiosa de venta de pasaportes en el país vino de Rusia a Guatemala y no se ha ido. El caso mediático Migración y los Bitcoin es solo la punta del iceberg. Bueno, más que si se debe eliminar esta mafia, es que tenemos que hacerlo, porque puede hacerse, pero se requiere un trabajo de verdad serio de investigación, el cual pondría a prueba el combate y la lucha contra la corrupción por parte del Estado guatemalteco. También pondría a prueba el mismo sistema de justicia de Guatemala. Se debe determinar en dónde, cuántas y quiénes eran las personas que conformaban esta estructura criminal, que todavía pueden estar enquistadas en el mismo Instituto de Migración, como se le llama ahora. También se debe determinar cuáles son los vínculos internacionales. Ya se mencionaron 2 nombres, pero la mafia seguramente será muchísimo más grande y de esta manera el poder empezar a combatir esta situación que se ha venido a enquistar y que ahora, a través de este reportaje especial, hemos visto como la mafia rusa, mafia de los pasaportes, está aquí en Guatemala. Julio, a mí me llama la atención este tema porque precisamente vemos entonces cómo ellos empezaron a formar en Rusia, cómo estuvieron operando. Seguramente hay otros países donde también están haciendo este tipo de ilegalidades. Guatemala ya está bien cimentada con su estructura, están operando de una forma aparentemente legal, si lo quieres ver aparentemente tú. Es cierto. Y definitivamente el poder que ha logrado tener esta estructura y hasta qué punto, imagínate, cuánto tiempo operando, la forma en que lo hace y todavía no hay capturas. Eso es muy correcto, Sandy. Cuando veíamos el caso Bitcoin, eso parece ser nada a comparación de todo lo que está detrás. Quizá el caso conocido, la punta del iceberg, como se definió, pero ¿cuántos casos más? Es increíble cómo a través de estas mafias podemos ver situaciones en las cuales se involucran varios tipos de crímenes y de delitos que ya vamos a detallar con el apoyo también de nuestra producción, Sandy, a quien le vamos a pedir que queremos compartir esta información con nuestros amigos de A la Medida. Mira esto, la mafia de los pasaportes debe ser investigada precisamente porque se han cometido varios delitos dentro de lo que hemos escuchado en esta declaración testimonial de Búcaro Nahuel. Primero, la asociación ilícita, porque son muchísimos. Luego, la falsedad material, es decir, los documentos falsificados, la falsedad ideológica, el hacer creer algo que no es cierto, la trata de personas, al final de cuentas, ¿no? Porque eran traídos bajo engaño, ya sea a Guatemala, Nicaragua, cualquier otro destino. Y ve tú a saber, Sandy, qué otros delitos pueden estar ahí, las estafas y algunas otras cosas colindantes. Podría ser una de las primeras pruebas de fuego para el Ministerio Público en este nuevo proceso en el cual ya tiene que ser la institucionalidad guatemalteca que empiece a combatir estas mafias, o mejor dicho, esta corrupción tan grande, enquistada, inclusive en instituciones estatales. Es un reto grande, Julio, porque no estamos hablando de cualquier estructura criminal, estamos hablando de una mafia que ha sobrepasado fronteras. Transnacional, y que, exactamente, está operando desde diferentes puntos, lo hace también utilizando tecnología, es decir, es una mafia que está muy bien estructurada, está muy bien capacitada y con todos los implementos tecnológicos también. Y las armas necesarias inclusive para poder operar. Recordemos que en el mundo hay varios tipos de estructuras criminales denominados mafias, a cual más poderoso, ¿no? Desde la clásica mafia siciliana e italiana, la mafia japonesa de los yakuza y la mafia rusa, que es una de las más fuertes y que más ha proliferado en el mundo entero. Pero hoy vemos cuán vulnerables somos como países. Hoy vemos cómo la corrupción y el dinero pueden hacer tantas cosas increíbles. La situación, y esto a manera casi de conclusión, Sandy, es ¿qué va a pasar con estas personas a las cuales ya se conoce los nombres, que son parte de las jefaturas de esta mafia, como el señor Biderman, como el señor Coutinho? ¿Qué es lo que irá a suceder?
Iremos a ver realmente que esto se va a... Simple y sencillamente estaremos viendo cómo pasa, como Pedro por su casa, la mafia rusa con la mafia de pasaportes aquí en Guatemala. Y bueno, esta ha sido la segunda entrega que le hemos preparado precisamente para evidenciar cómo esta mafia ha estado operando, cómo es que continúa operando, porque ojo, está funcionando aún en el país. Así que vamos a esperar cómo marchan las investigaciones. Aquí hay evidencia, aquí hay pues una línea a seguir, así que vamos a estar pendientes. Se nos va el tiempo, Julio, es momento de hacer una pausa. Claro que sí. Breve. A pocos días para que se entregue la propuesta de salario mínimo, las comisiones paritarias continúan sin consensos. Autoridades de trabajo instan al diálogo, de lo contrario la decisión recaería nuevamente en el Ejecutivo. En la última reunión de las comisiones paritarias, la propuesta del sector sindical es de 190 quetzales diarios, mientras que el sector patronal insta a que no prevalezca un incremento. Nosotros somos respetuosos del proceso, realmente creemos firmemente que el diálogo social entre los involucrados en las comisiones paritarias debería de lograr el objetivo, que es esa fijación de aumento o no aumento del salario mínimo. Y bueno, esperamos el resultado de ese diálogo, y dependiendo de ese resultado pues ya podemos tomar decisiones, y las decisiones se van a tomar siempre basadas en criterios técnicos. ¿Cómo lo han analizado, la discusión técnica hasta el momento? ¿Cómo lo asesoran en el tema? Bueno, miren, nosotros lo que queremos dar a tanto los empresarios como los trabajadores guatemaltecos es previsibilidad, y es por eso que los últimos 2 años se ha utilizado una fórmula respaldada por OIT con criterios, digamos, económicos e indicadores económicos para poder aplicar un cálculo matemático que defina el aumento o no del salario mínimo. El informe de las comisiones paritarias deberá de entregarse a la Comisión Nacional del Salario antes del 15 de septiembre. Preliminarmente, no existe un acuerdo sobre la paga mínima que regirá en 2019. A ver, le pregunto yo en casa, ¿qué haría usted con 2.992.37 quetzales? Ese es el salario mínimo 2018. El salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas, pues ya lo hemos detallado, pero ¿sabe usted? Existe otro salario mínimo, el de actividades exportadoras y de maquila, que es menor, 2.758,15 centavos. Esto, si vamos a ser bastante objetivos, claros y concisos, no es suficiente para una familia. Aún, Sandy, yo me atrevería a pensar que el hecho de tener 2 salarios mínimos, ponte en una familia promedio guatemalteca con 2 o 3 hijos, aún es insuficiente. Claro, definitivamente. Y mira, yo te pregunto, ¿en cuánto anda la canasta básica? Es que partamos de eso. Partamos de eso. Estamos hablando de 4.600 para arriba. Y la canasta básica ampliada, 6.000 y pico. Imagínate. Y hay que considerar algo. Hay hogares en los cuales solamente trabaja uno de los integrantes, o que solamente está conformado por uno de los padres, ya sea mamá, ya sea papá. Hogar monoparental, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo tú haces para poder tener el dinero suficiente y poder costear tu canasta básica? Más si tienes hijos, que obviamente a un niño no se le puede decir, miren, no tenemos que comer, tiene que darle de qué comer. Tiene que darle de qué comer, pero esto es imposible prácticamente con un salario de ese tipo. Bueno, y eso que no hemos hablado, ¿te recuerdas que hubo algunos años en los cuales, y lo hablábamos contigo fuera de cámara, el salario diferenciado, que era de 1.500 quetzales? Por Dios, ¿qué se puede hacer con esa cantidad? Ahora bien, esto es una situación bastante impactante si lo vemos de la siguiente manera. Fíjate que el sector sindical, y ahorita lo vamos a explicar dentro de poco, que está supuestamente en esa mesa técnica de negociación con los empresarios, quiere un aumento de 100 quetzales, es decir, 190 quetzales mínimo diario, porque ahorita el salario mínimo dice que son 90 quetzales diarios los que tú ganas, ¿verdad? Ahora, vamos a pedirle, por favor, Sandy, si tú me lo permites, a la producción de A la Medida. Hay otros datos. Otros datos informativos para que los podamos analizar juntos contigo. Mira, el salario mínimo se discute, esto hay que entenderlo, está normado por la ley, es derecho laboral guatemalteco, en una mesa técnica con representantes empresariales y sindicales. De no llegarse a un acuerdo, que es lo que normalmente sucede. Nadie quiere tomar la batuta. Es correcto, Sandy, lo has dicho muy bien. El presidente debe tomar la decisión
a través precisamente del ministerio encargado, que es la cartera de trabajo. El sector sindical, como ya bien lo dijimos con Sandy, está proponiendo 100 quetzales de aumento para que sean 190 quetzales diarios. El sector exportador y de maquilas propone que se haga una fórmula técnica para establecer un porcentaje, pero vamos a la parte fáctica. Estamos en el mes de septiembre. Dice la ley, ¿verdad?, laboral en Guatemala, que el salario mínimo puede fijarse desde el primer día hábil del año, que en este caso es el 2 de enero, hábil, ¿verdad? Por eso lo dije, hasta el último día que existe en el periodo fiscal. Para ello es el 31 de diciembre de este año. Lo que sucede normalmente, Sandy, es que se da un aumento de entre 4 y 5 quetzales y se publica ya en el diario oficial entre el 30 y el 31 de diciembre, porque no se llegan a los acuerdos ni a los consensos. Es increíble cómo un tema tan importante para el país en realidad no se le da esa relevancia si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero ¿sabes algo que a mí me llama la atención, Julio? Es de que cómo hemos visto que hay sectores, como hablábamos, el organismo judicial con el tema del aumento, y cómo es posible que hay personas que ni siquiera ganan los 3,000 quetzales. Ahí vemos cómo los derechos en realidad, algunos los tienen mayoritarios y otros en realidad no los tienen ni siquiera para poder incrementar el salario mínimo. Me encanta lo que acabas de decir, los derechos, porque sabe usted, allá en casa donde nos está viendo en A la Medida, el derecho al trabajo es un derecho humano antes que nada, y lo va a encontrar usted establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, pero además, ya que hemos estado hablando tanto de la Constitución, usted puede ver cómo lo norma la Constitución del artículo 101 al 117, y ahí va a encontrar todos los derechos y garantías que tiene el trabajador en Guatemala, pero no es posible, Sandy, creo yo, que este tema del salario mínimo al final de cuentas quede, después de tantas discusiones, en nada, en poco. Es decir, los acuerdos son muy pocos para el beneficio de quien debe beneficiarse, que es el trabajador. Tú lo dijiste muy bien, mientras tanto otros recetándose grandes aumentos como en el OJ. No es justo, la verdad. Creo que todos tenemos el derecho de tener buenas condiciones laborales y obviamente tener estos incrementos que van a ayudar en la economía familiar. Muchas personas, muchas familias están a la espera también, y sobre todo que si se logra dar este incremento, que ojalá y se pueda dar, estoy de acuerdo, que se pueda cumplir también con las condiciones, porque sabemos que hay varios guatemaltecos que no tienen ni siquiera las prestaciones, o las tienen pero al final no se las dan. ¿Cuántas denuncias ha recibido también el Ministerio de Trabajo? Mira, esa es otra situación, ¿verdad? Aquí tenemos que saber que el derecho laboral es bastante garantista y que realmente le brinda el indubio pro operario, es decir, ante la duda siempre va a fallar a favor del trabajador. Bueno, una cosa es que ya se está discutiendo en esta mesa técnica donde ojalá, Sandy, ojalá para este 2018 haya un consenso grande para beneficiar a la gran clase trabajadora guatemalteca, que es la que mueve la economía de este país. Definitivamente, ojalá que se tengan esas buenas noticias, porque yo sé que sería de alegría de muchas familias guatemaltecas. Es correcto. Así que concluimos con este tema, vamos a continuar con otras noticias. Y bueno, en otro tema, a petición del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, coordina precisamente un plan de entrega de viviendas a las familias afectadas por la violenta erupción del volcán de fuego. Conozca entonces el aporte de Israel. Todavía estamos evaluando esto, estamos también evaluando la posibilidad de apoyar a los damnificados en la construcción de casas permanentes. Yo recibí un pedido del ministerio, de la oficina del primer ministro en Israel, que el primer ministro personalmente, Benjamin Netanyahu, quiere apoyar y ayudar a Guatemala en esa tragedia. Así que yo estuve la semana pasada en Escuintla y allá hay una nueva comunidad, Guatelinda, que están construyendo allá. Y estoy analizando ahora la posibilidad que Israel puede también participar en eso. Eso aparte de todo el apoyo que nosotros dimos con médicos israelíes que estuvieron acá, etcétera. Mientras tanto, se realiza un estudio de las personas afectadas para que se fije un monto de apoyo por parte del gobierno de Israel. Y en otras noticias, aquí en A la Medida se le informa que extremar precauciones en las agencias bancarias es la recomendación de analistas en temas de seguridad, tras la desarticulación de la banda denominada como los pinchallantas. Ante la posibilidad de que estructuras criminales tengan en sus filas a trabajadores de entidades bancarias, lo más prudente es extremar las medidas de seguridad personal al momento de realizar retiros bancarios, opinan analistas. Es importante manejar la menor cantidad de dinero en efectivo posible.
En segundo lugar, cuando se hace la fila en el banco para acceder a la caja, permanecer atento y alerta a cualquier movimiento extraño, como puede ser, por ejemplo, que el cajero se retire de su puesto de trabajo y demore en volver. Alguna persona que llame la atención por su actitud nerviosa o intimidante dentro del banco, efectivamente son hechos que pueden despertar la alarma para tomar acciones, como por ejemplo comunicarse con el gerente del banco y hacerle ver la situación de inmediato. Además indicó que es indispensable que las entidades bancarias refuercen sus filtros de contratación de personal, mejorar sus esquemas de seguridad y a los usuarios no oponerse a robos, pero denunciar de manera inmediata cualquier hecho delincuencial. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero si usted quiere conocer cómo está el apoyo a Guatemala en temas de donaciones, al regresar se lo daremos a conocer. Claro, Sandy, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué está pasando con el G13? Bueno, le cuento que Estados Unidos, uno de los miembros de este llamado grupo G13 de países donantes a Guatemala, no firmó el comunicado de varias naciones que lanzaron en conjunto sobre el comisionado Iván Velásquez. Pero conozca detalles a continuación. Estados Unidos de América, el máximo donante de Guatemala y la región centroamericana, no participó en la declaración en la que se expresa preocupación y pesar por impedir la entrada a Guatemala de Iván Velásquez. En el comunicado solo aparecen Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, el Reino Unido y la Unión Europea. Esta es la segunda ocasión en la que Estados Unidos no se une al G13 en una declaración conjunta. Anteriormente, fue el comunicado que la organización emitió el 31 de agosto, tras el anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la CICIG. Del grupo de los G13, Estados Unidos es el que más invierte en el país, según un informe del Banco de Guatemala. Solo durante el primer trimestre de 2018, Norteamérica invirtió $44.6 millones, por encima de otros países, como España o Suiza, más que el Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y otros países como Noruega. Hace 3 años, el Congreso estadounidense aprobó una partida de $750 millones para apoyar el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. La mayor parte de la ayuda estadounidense a Guatemala se proporciona a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, para Guatemala. El senador James Lankford, a través de un tuit, explicó la importancia de Estados Unidos en Guatemala en el tema del narcotráfico. Tuvimos una reunión productiva con la Embajada de Estados Unidos. Guatemala ha sido un socio fuerte de los Estados Unidos y es un líder en la región en la lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos. Las últimas donaciones de Estados Unidos fueron para afectados por el volcán de fuego el 6 de junio con 2.2 millones de quetzales. El 17 de abril lanzaron un proyecto para la creación de 50,000 empleos en el altiplano, que en 5 años se espera que atraiga una inversión de 570 millones de quetzales. Bueno, ahí lo tiene usted, el G13 sin Estados Unidos. Sorprende ver que Estados Unidos no firma este comunicado. Entre líneas tenemos que entender que Estados Unidos está mostrando un respeto a la soberanía de las decisiones del gobierno guatemalteco. Muchos de los países que firmaron el comunicado financian a la CICIG y a varias ONGs de derechos humanos. En este caso creo que el análisis debe ser aquí desde la perspectiva no solo de la no firma de este comunicado del G13, sino que también cómo se manifestó la embajada el pasado viernes, diciendo que respeta la decisión del Estado guatemalteco y que se compromete a ayudar al Estado de Guatemala en su lucha contra la corrupción. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Lo que dijeron el viernes y ahora con el tema del comunicado del G13, ¿será que van a condicionar la ayuda a Guatemala ahora?
Yo al contrario, Sandy, veo que lo que está pasando acá, y lo hemos preparado también aquí en A la Medida, es una situación en la cual pareciera ser que el gobierno republicano de Donald Trump está mostrando un respaldo al gobierno de Guatemala. Quisiéramos, por favor, si me lo permites, junto a producción y a los televidentes, mostrarles la siguiente información para desglosar este análisis de mejor manera. El G13 sin Estados Unidos dice que es una excelente relación diplomática la que hemos tenido históricamente entre Guatemala y el país norteamericano. Trump ha mostrado algo durante su mandato, que valora mucho el tema de la lealtad. Y Guatemala mostró una postura de lealtad y de ser aliado no solo a sus amigos como Israel, sino que a Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del traslado de la embajada, ¿te recuerdas? Claro, que apoyó la iniciativa de Estados Unidos. Ojo, eso es muy correcto, apoyamos ahí. La embajada ha ratificado el apoyo de su país al gobierno guatemalteco en el combate contra la impunidad, y en la no firma de este comunicado, porque Estados Unidos sí lo sabe, significa que al final de cuentas Washington está apoyando al gobierno guatemalteco, está apoyando al Estado de Guatemala y seguirá apoyando, y lo ha demostrado. Imagínate tú, en el primer trimestre más de 44 millones de quetzales. Ninguno de los otros 12 países que conforman el grupo de 13 donantes mayoritarios de Guatemala llega por lo menos a la mitad de lo que Estados Unidos ha aportado. Y es que creo que eso es lo que se tendría que comprender. Cada país es libre de poder accionar y de poder tomar esas decisiones que están basadas en ley. Hablábamos entonces constantemente que esta decisión está amparada bajo el marco legal, entonces el presidente la podía tomar, y ahora que un país se pueda o se quiera entonces meter, si lo queremos decir, en temas internos, pues no está bien. Entonces creo que es un buen mensaje al final, ¿no? Yo creo que es un buen mensaje, como tú dices, y además si analizamos no solo lo que dice el Ejecutivo con Donald Trump, sino lo que pasa con las dos cámaras que existen en el Congreso norteamericano, es decir, en senadores y diputados. Algunos de ellos han manifestado, digamos, cierta molestia, pero la mayoría están apoyando este tipo de situaciones. Lo que vamos a ver aquí, con esto concluiremos básicamente este tema, Sandy, es el apoyo de un gobierno como es Estados Unidos a otro gobierno como es el de Guatemala, dejando que funcione lo que tú bien dijiste, esa situación de soberanía en cuanto a la toma de decisiones a lo interno del Estado guatemalteco. Y aparte del apoyo, yo quiero agregarle algo, el respeto que también se tiene que tener, porque obviamente si no quieren que otro país se meta en las decisiones que ellos puedan implementar, entonces ¿por qué hacerlo? Creo que cada presidente pues tendrá esa responsabilidad y obviamente que ejecutar sus planes, ¿no? Dame por favor 10 segundos. Además, Estados Unidos jamás ha dicho que va a cortar el apoyo al Estado guatemalteco. Al contrario, sigue apoyándonos. Así es. Y bueno, concluimos este tema. Vamos a estar pendientes siempre de qué es lo que pasa con este tema de la CICIG, el apoyo de Estados Unidos, el resto de países, por supuesto, donantes. Ahora es momento de continuar con otras noticias. Vamos con las notas judiciales. En el caso penal Construcción y Corrupción, la jueza Erika Lorena Aifán aceptó beneficiar con una medida sustitutiva al procesado Jaime Aparicio. El Ministerio Público no se opuso a modificar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. En el caso Construcción y Corrupción, según el Ministerio Público, particulares y empresarios le entregaron ilegalmente diferentes cantidades de dinero al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, para que fueran beneficiados con contratos millonarios con el Estado. En el proceso se aceptó la petición del abogado defensor Juan Alberto Guevara que su patrocinado Jaime Aparicio fuera beneficiado con una medida sustitutiva, considerando que tiene la intención de colaborar con la investigación y construir una carretera para reparar el daño provocado. Es así donde nosotros pedimos el beneficio de un procedimiento abreviado para digamos, desjudicializar el proceso, ya que él desde la audiencia inicial ha aceptado los hechos que ha imputado el Ministerio Público. Nosotros proponemos una carretera, construir una carretera de 2.8 aproximadamente kilómetros de distancia o 2.3 kilómetros de distancia para poder cumplir con la reparación digna. Esa carretera tiene un costo aproximado de 7 millones de quetzales que podrá variar a un poco más con unos requisitos y condiciones que está pidiendo el MISIVI. El procesado Jaime Aparicio, al finalizar la audiencia, dijo estar conforme con la decisión y su intención es resolver la situación legal en el sistema de justicia. A mí me interesa sobre todo hacer la reparación digna y solventar la situación jurídica que se está llevando a cabo.
Así es. Y ahora que recupera, pues que le dan a la fuerza, ¿qué piensas hacer? Familia, totalmente dedicarme a mi familia y le doy infinitamente gracias a Dios por permitirme recuperar mi libertad y poder estar al lado de mi familia. La juzgadora Erika Lorena Ifán resolvió que el procesado debe pagar una fianza de 500,000 quetzales, debe firmar el libro de asistencia, tiene prohibición de salir del país y comunicarse con otros procesados. Si la Fiscalía y el abogado llegan a un acuerdo, Jaime Aparicio podría ser condenado en un procedimiento abreviado en las próximas semanas. Falta, sí, aún falta. Otras noticias y las noticias del ámbito internacional, Sandy. Así es, pero es momento de hacer una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer otras noticias que han marcado la jornada. La Comisión de Economía del Congreso de la República busca, con una iniciativa de ley, ampliar por 25 años más el fideicomiso para el sector cafetalero. En 2001 fueron aprobados $40 millones para el fideicomiso dirigido a caficultores del país, cantidad que está pendiente de desembolsar, por lo que la Comisión de Economía presentó una iniciativa para prorrogar por 25 años más a partir del 2026 el fideicomiso del café y con ello poder ejecutar los millones pendientes. El ministro de Agricultura manifestó la importancia de estas acciones, ya que más del 50% del parque cafetalero tiene más de 25 años de antigüedad, lo que genera poca producción del café. Todo lo que se pueda presentar es verdaderamente importante, necesario. La Comisión de Economía ha estado ayudando muchísimo en este esfuerzo que se está haciendo, un esfuerzo compartido, como yo le dije, que tiene que ser entre el legislativo, el ejecutivo y los interesados en poder sacar adelante la caficultura de nuestro país. Las plantaciones son vulnerables a los cambios climáticos. El titular de Agricultura indicó que la lluvia de las últimas semanas podría causar inundaciones, pero también tendrá un impacto positivo en algunos cultivos. Yo tengo como ministro un reporte semanal de las condiciones de los diferentes cultivos que existen en nuestro país y el reporte pues es que las lluvias están establecidas, sin embargo no tenemos ningún problema con eso, sino que todo lo contrario, ayuda muchísimo a que se desarrollen normalmente los cultivos. Por seguridad y para evitar inconvenientes, luego del llamado a elecciones, encargados del censo de población acordaron presentar los resultados 2 meses antes de la fecha prevista. Autoridades de la cartera de Economía resaltan que en las primeras semanas de marzo, el INE dará a conocer los resultados del censo para todos aquellos que lo requieran. Justamente ayer discutimos esto. La verdad es que estaba previsto que los datos del censo se entregaran aproximadamente en el mes de mayo del otro año, del año 2019, ya todo tabulado, ya todo terminado. Sin embargo, pues obviamente lo que estamos viendo y obviamente sin comprometer el trabajo estadístico y que se haga con la mejor calidad posible, es que se pudieran entregar en el mes de marzo del año 2019. Creemos, y eso lo hablamos y lo discutimos con la misión internacional ayer, justamente por ello creemos que vale la pena el esfuerzo de adelantar, tener acceso a los datos y obviamente que todos los guatemaltecos tengamos acceso a los datos en marzo del 2019, que básicamente vamos a estar en la apertura del evento electoral, pero ya con datos que realmente serían accesibles para toda la población y no para nadie en específico. Luego de lograrse un 95% de cumplimiento en la recolección de información, se evalúa si los lugares que no fueron censados, como lo son algunos condominios o zonas rojas, podrían tomarse nuevamente en cuenta.